amiga Vero. Ella nos va a contar la historia de su vida en 3 minutos aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, como ha dicho Benja, el pastor Benjamín, me llamo Verónica. Yo nací en Colombia y voy a contaros un poco de mi vida. Durante muchos años tuve un recuerdo que me perseguía en mi cabeza, daba vueltas y daba vueltas todo el tiempo. Y era que cuando yo era niña, recordaba que estaba en la playa y yo metí mis pies al agua, pero de repente no sé qué pasó y se me fue la parte de arriba de mi cuerpo adentro del agua. Las piernas estaban fuera, yo intentaba sacar la cabeza, pero no podía. La corriente era tan fuerte que yo no lograba sacar mi cabeza, me estaba ahogando. Mi madre estaba a unos pocos metros, estaba hablando con alguien y ella no se daba cuenta de lo que estaba pasando, por poco me ahogo. No sé cómo sucedió, pero me sacaron de ahí y lo último que recuerdo es que mi mamá me llevaba en brazos. Entonces ese fue un recuerdo que me persiguió hasta mi adultez. Cuando ya era adulta, en esta iglesia, hablando un día con uno de mis pastores, le conté esa anécdota que me había sucedido. Y mi pastor en ese momento recibió de parte de Dios y me dijo, eso no ha sucedido en realidad, eso ha sido un sueño, un sueño. Sí, lo que sucede es que con ese sueño fue tan real para ti que lo has vivido como un recuerdo, pero en realidad había sido un sueño. Y la razón de haber soñado eso era porque yo me había sentido tan sola en mi niñez que pensaba que la única forma de que alguien me atendiera o se diera cuenta de que yo existía era que estuviera a punto de morir. Entonces el sentimiento de soledad, el sentimiento de desprotección fue algo que me persiguió durante toda mi vida. Siempre necesitando que alguien diera la cara por mí, necesitando que alguien me defendiera en situaciones muy concretas en donde necesitan que estés ahí, que te defiendan. Fui una niña que tuvo que valerse en muchos aspectos por sí misma, formarme a mí misma. Y todo esto se acentuó cuando mi madre tuvo que viajar aquí a España y nos separamos, mis hermanos y yo, de ella durante unos 10 años aproximadamente. Yo tenía 15 años. Entonces la soledad se hizo aún más profunda en mi vida. Pero entonces ella nos dejó también con un padre que era ausente, trabajaba pero era ausente, un padre que era mujeriego, que era tomador y que no era capaz de transmitir ningún tipo de sentimiento de afecto. Cuando yo cumplí 21 años aproximadamente, pude ir a la universidad, estaba estudiando, tenía novio, tenía amigas, iba de fiesta, entonces digamos que cumplía con muchos de los requisitos con lo que la sociedad dice que hay que cumplir. Pero aún así, la tristeza profunda y la soledad y el abandono dentro de mi corazón no se iban, permanecía ahí. Y de repente me acordé, y sé que fue Dios, que cuando yo era una niña, cuando era adolescente, me llevaron a una iglesia cristiana y me hablaron de un Dios que era real, un Dios que era vivo, un Dios que me escuchaba, que yo lo podía oír, que me respondía y que veía por mí. Entonces empezó a latir en mi mente, a sonar en mi mente una frase: Dios es el único que puede dar sentido a tu vida. Dios es el único que puede dar sentido a tu vida. Y con esa frase me decidí ir a una iglesia cristiana. Fui a un retiro de jóvenes y durante la primera noche en ese retiro de jóvenes el pastor empezó a hablar. El pastor de jóvenes empezó a hablar del sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Ese sufrimiento que él tuvo, y dio datos científicos de cómo él incluso pudo llegar a sudar gotas de sangre, cómo le costaba respirar, tenía que inclinarse y se hacía daño con la cruz para poder tomar aire y poder hablar cuando estaba ahí, cómo lo traspasaron con esa lanza por su costado. Y aunque una de esas palabras o de esas frases ya yo las había escuchado en otro momento, ese día era distinto. Ese día el Espíritu Santo me hablaba profundamente a mi corazón porque yo no podía parar de llorar. Y es que esas palabras eran más que palabras porque eran la evidencia de que alguien me amaba. Eran la evidencia de que no había estado sola y de que esa persona que yo ni siquiera conocía lo había dado todo por mí en una cruz. Entonces yo, llorando, le pedí perdón a Jesús por todos mis pecados, por no haberme dado cuenta de su amor antes, y le entregué mi vida. Le dije que quería que fuera mi Señor y mi Salvador, y Él me perdonó. Y a la mañana siguiente, digamos que todo cambió de color, era como que todo tenía más color. No es una forma bonita de decirlo, literalmente
en la mañana siguiente yo veía las cosas más nítidas, las veía con color, las veía vivas. Estaba sumida en una tristeza tan profunda que no me había dado cuenta que lo veía todo opaco, como grisáceo. Después de todo ello, yo tuve que tomar decisiones. Empezó un camino de cambios, pero también empezó un camino de restauración, que solamente es posible en Dios. Una de las razones, o la principal razón por la que yo amo tanto a Jesucristo, por la que lo exaltamos aquí, es que gracias a Él yo pude conocer a mi verdadero Padre. A mi Padre Dios, nuestro Señor, el único Dios. Ese es mi papá. Gracias a Jesucristo yo lo pude conocer. Y le doy tantas gracias por eso, porque mi papá trajo restauración a mi vida. Él ha sanado cada herida de mi corazón. Ha restaurado mi identidad como mujer. Me hace sentir amada. Siempre me hace sentir amada. Y Él me habla y me ha dicho, nunca has estado sola. Yo siempre he visto por cada una de tus necesidades, tanto materiales como emocionales. Yo siempre he estado ahí y tenemos una relación cercana que hoy es posible para ti también. Él es el único que satisface cada uno de los aspectos de mi vida. Y estoy feliz de saber que pase por donde pase, Él siempre va a estar conmigo. Y hoy tú tienes esa oportunidad. Si no has conocido de Dios, si no has conocido a Jesús, si no has tenido ese encuentro con Jesús y no has sido consciente de realmente lo que significa lo que Él ha hecho por ti en esa cruz, hoy es el día. Hoy es el día. Lo hizo por amor a ti, completo amor a ti. La soledad, la frustración, el abandono, la orfandad, el abuso, todas estas cosas, Dios las puede llenar todo en todo y es el único que puede hacerlo. Si has venido aquí, muchas veces llegamos a Dios por la necesidad que nos mueve de nuestro corazón, pues deja que Él la satisfaga y deja que Él se presente a ti como ese Padre. Déjalo, conócelo, entrégate por completo a Él. Que Dios te bendiga.